Desde 1987, las Tortugas Ninja han tenido diferentes series y versiones, han acompañado a varias generaciones a lo largo del tiempo y sus historias e interpretaciones han cambiado según la época y los gustos del público a quien ha ido dirigida cada una de las series. Como sabemos, las Tortugas Ninja también tienen cómics, películas y videojuegos, pero en este video quiero mostrarte cuáles son los mejores episodios en sus series de televisión animadas: 1987, 2003, 2012 y Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles de 2018, según su calificación en IMDb y la opinión de diferentes fans en foros u otras páginas de internet. Si te gusta este video, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuevos videos de las Tortugas Ninja, videojuegos y entretenimiento. Tengo muchos otros videos, así que pásate por el canal para que veas más contenido como este. Comenzamos con la serie de 1987 y su primer episodio, el episodio que lo comenzó todo, el número 1 de la primera temporada, llamado Huella de Tortuga o El Encuentro. Este episodio es el de mayor puntuación en IMDb, ya que aquí es donde nos presentan el origen de las tortugas. Un origen muy diferente y, en mi opinión, mucho mejor al de los cómics de Mirage Studios, ya que es más verosímil. Aquí, Hamato Yoshi fue transformado en rata por el mismo mutágeno que transformó a las tortugas, y no como pasa en el cómic, en donde Splinter era la rata mascota del maestro Hamato Yoshi, quien murió a manos de Oroku Saki. La rata mascota aprendió ninjutsu mirando entrenar a su dueño, y su misión sería vengar su muerte, un origen bastante ridículo si me lo preguntan, prefiero el de la serie animada. En este episodio también cambiaría la profesión y la raza de April O'Neil. El segundo episodio también tiene una de las mejores calificaciones. Se trata de La Maldad de Destructor, como fue conocido en Latinoamérica. En este episodio nos presentan a Destructor, a Krang y nos muestran cómo eran Bebop y Rocksteady cuando eran humanos y cómo fueron transformados en un jabalí y un rinoceronte mutantes. Y eso nos dará los poderes que nos ha prometido. Por supuesto. Sin embargo, tal vez no le sea fácil salir con alguna chica. También se nos revela el verdadero nombre de Destructor, Oroku Saki. Su querido amigo roedor me conoce como Oroku Saki, pero ustedes deben llamarme Destructor. Y que fue él el causante de la mutación de las tortugas y de Splinter al lanzar un mutágeno a las alcantarillas. Este episodio tiene muy buenas escenas de acción, aunque su animación es un poco arcaica y tiene algunos errores. Pero en general, el episodio es bastante entretenido. Nos muestran a un grupo de tortugas fuertes y muy hábiles en batalla, que usan el trabajo en equipo como su arma principal. El quinto y último episodio de la primera temporada, llamado en Latinoamérica Destructor y el Maestro, también es uno de los mejores calificados. Los habitantes de Nueva York están asustados, ya que han visto a 4 mutantes verdes andando por la ciudad. April está molesta porque no tiene un reportaje que pruebe que las tortugas no son los villanos. Las tortugas le dicen que tendrá su reportaje y se ponen de acuerdo con el maestro Splinter en detener a Destructor. Destructor interviene la señal de televisión y le dice a Splinter que tiene un arma de retromutágeno que lo volverá a su forma original como Hamato Yoshi, pero que debe ir por ella al tecnódromo con las tortugas. Splinter acepta y van. Dentro del tecnódromo, Splinter es secuestrado y las tortugas deben rescatarlo. Aquí se presentan diferentes batallas, como el enfrentamiento contra Krang en su nuevo cuerpo de androide que le permite hacerse gigante.
En este episodio surgieron varias de las ideas de ataques y habilidades de los enemigos que fueron llevadas a los videojuegos de las Tortugas Ninja. El episodio termina con las tortugas derrotando a Destructor y a Krang, enviándolos a la Dimensión X, evitando una invasión a la Tierra, y por supuesto, con April teniendo el reportaje estrella con el que limpia la imagen de las tortugas. Los creadores de esta serie animada tenían pensado que solo tuviera 5 episodios de duración. Es por eso que con este 5º episodio pudo terminarse perfectamente la serie, pero como sabemos, fue todo un éxito en rating, así que decidieron trabajar en más temporadas y en figuras, y lo demás es historia. Aunque la primera temporada fue considerada por muchos como la mejor, las otras 9 temporadas también nos dieron episodios entretenidos. Si nos quedáramos hablando de todos estos episodios, nos tardaríamos horas. Así que quiero resaltar Adiós Splinter. En este episodio, Splinter se siente muy nostálgico recordando sus tiempos como el humano Hamato Yoshi. Así que Donatello y las tortugas le ayudan creando un retromutágeno. El retromutágeno funciona y Splinter se transforma de nuevo en Hamato Yoshi. Así que decide regresar a la superficie y retomar su vida de humano. Hasta ese momento, el episodio se siente emotivo y triste, y precisamente eso es lo que lo hace uno de los mejores. Por un lado, entendemos los motivos de Splinter por querer volver a ser humano, y por otro, nos sentimos tristes por las tortugas, quienes piensan que su maestro no volverá a verlos por quedarse a vivir en la ciudad. Todo termina con Splinter regresando a su forma de rata, ya que el retromutágeno no era estable, y con las tortugas salvando a la ciudad de una invasión de criaturas de una dimensión desconocida que Destructor invocó con un antiguo ritual. Y por cierto, la criatura que llega de otra dimensión tiene un parecido sospechoso con Shuma Gorath, una entidad interdimensional del universo de los cómics de Marvel. La serie animada de las Tortugas Ninja 2003 en general es muy buena. Se centró en combinar los mejores elementos tanto de la serie de 1987 como de los cómics, y lo logró de manera magistral. Cada persona tiene sus episodios favoritos, pero quiero resaltar los mejores calificados en IMDb, que concuerdan con mis favoritos personales. Comenzando con Same As It Never Was, episodio número 21 de la tercera temporada. En este episodio, Donatello llega a una dimensión distópica donde Destructor ha tomado el control de la ciudad. Las tortugas están separadas y cada una está desgastada por las batallas contra Destructor física y mentalmente. El Donatello de la otra dimensión reúne a sus hermanos para acabar con Destructor de una vez por todas. Lo logran, pero varios personajes mueren en el camino. Una historia oscura y batallas espectaculares. Muchos dicen que esta historia fue tomada de la idea que tenían Kevin Eastman y Peter Laird en crear la historia de una tortuga sobreviviente que venga la muerte de sus hermanos. Idea que, como sabemos, actualmente se hizo realidad con el cómic El Último Ronin. En mi canal puedes ver todos los capítulos del cómic. Los episodios 21, 22 y 23 de la primera temporada, que conforman el arco argumental Regreso a Nueva York, es uno de los mejores de las Tortugas Ninja 2003. Luego de regresar de unos meses de recuperación en Northampton, las tortugas y sus aliados planean un ataque sorpresa al cuartel general de Destructor, un enorme edificio en medio de la ciudad. Este arco argumental está lleno de acción y enemigos inesperados. Las tortugas se enfrentan a enemigos cada vez más duros a medida que avanzan por cada uno de los pisos del edificio hasta llegar a la cima.
en donde tienen su batalla definitiva contra Destructor. En estos 3 episodios verás algunas de las mejores peleas de toda la serie y verás por qué es una de las mejores, pero lastimosamente poco valorada. Pasemos ahora a la serie de las Tortugas Ninja de 2012. El arco argumental Aniquilación de la Tierra es increíble. A partir de los episodios 24, 25 y 26 de la tercera temporada, nada sería igual para las tortugas. Aniquilación de la Tierra cuenta la llegada de los Triceratons a la Tierra en busca de los Krang, quienes son sus enemigos a muerte. Como la Tierra servía como refugio de los Krang, los Triceratons deciden destruir el planeta Tierra y lo consiguen, acabando al mismo tiempo con todos sus habitantes. Los episodios de Aniquilación de la Tierra tienen batallas increíbles y alianzas que nunca imaginábamos llegar a ver, como la alianza entre el maestro Splinter y Destructor en contra de los Triceratons, los enemigos más duros de vencer hasta ese momento. Además, abre las puertas del arco argumental Tortugas en el Espacio, que traería muchísimos nuevos personajes y aventuras. El episodio número 26, el final de la 4ª temporada, llamado El Fin, es mi favorito de toda la serie. Las tortugas, April y Casey Jones, preparan un ataque final a la mansión de Super Destructor, en venganza por la muerte de Splinter. En la mansión, los héroes se enfrentan a Cara de Pez, Baxter Stockman, Bebop, Rocksteady y a Garra de Tigre y los vencen a todos, acabando con la vida de algunos de ellos en el camino. Finalmente, se enfrentan a Super Destructor, en la que considero la mejor pelea de toda la serie. Este episodio dejó de lado el estilo cómico de todas las temporadas para convertirse en todo un homenaje al estilo adulto del cómic original. Sin duda, un episodio épico que no deberías perderte por nada. La historia de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles se centra en el lado místico de las tortugas, con toques tecnológicos gracias a que sus armas son destruidas y reemplazadas por armas mágicas. Lastimosamente para esta serie, irónicamente, los mejores episodios fueron los 4 últimos de la segunda y última temporada, el arco argumental de la última batalla contra Destructor, dividida en 4 episodios. Las tortugas se adentran en la mente de Splinter para tratar de encontrar una forma de vencer definitivamente a Destructor. Allí nos muestran el lado humano y sensible de la desagradable rata, en forma de diferentes escenas bastante emotivas. Más adelante conocemos a Karai, un ancestro de los Hamato e hija de Oroku Saki, quien sería la clave para derrotar a Destructor. La unión de los Hamato como una familia, las batallas y la animación hacen que estos 4 episodios sean realmente buenos. Y lo mejor es que no es necesario que hayas visto todos los episodios anteriores para poder disfrutarla. Se mantienen los chistes y los gags traídos de las series de anime, sin embargo, la mayoría de ellos no resultan siendo molestos. La serie termina con la aparición de Cassandra Casey Jones, las armas clásicas de las tortugas, la derrota de Destructor y la liberación del espíritu bondadoso de Oroku Saki. Los eventos del final de esta segunda temporada continúan en la película The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, estrenada en 2021 y distribuida por Netflix. Solo por estos 4 últimos episodios, te recomendaría que le dieras la oportunidad a esta serie y la tomes como una interpretación más del universo de las tortugas ninja.
Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.